Algunas historias comienzan con «érase una vez», pero Odette nunca había creído en los cuentos de hadas, por lo que resultaba bastante irónico que estuviera a punto de salvar a un rey disfrazado y ganarse su amor para siempre. Dicen que el más mínimo acto de bondad puede cambiar un reino. Al final, la bondad de Odette cambiaría al propio rey, derritiendo su corazón de guerrero y abriéndolo al amor. Todo comienza con una nevada intensa y rápida, mientras Odette caminaba con dificultad por el sinuoso camino hacia el castillo del rey Alfa. El paquete que traía del pueblo pesaba mucho en sus brazos. Se trataba de especias caras que el jefe de cocina le había enviado a buscar, convencido de que su gobernante regresaría en cualquier momento y exigiría un banquete digno de su regreso a casa. Para el festival de invierno, había dicho el cocinero, con los ojos brillantes de esperanza, volverá para las celebraciones. Recuerda mis palabras. Odette lo dudaba. La guerra había terminado hacía solo 2 meses. Aunque el rey Robin hubiera abandonado el frente inmediatamente, el viaje desde allí llevaba tiempo. Lo más probable era que aún estuviera asegurando las fronteras, comprobando que el enemigo estuviera realmente derrotado. El viento se intensificó hasta dejarla sin aliento. La ventisca de la que habían advertido los ancianos del pueblo se acercaba más rápido de lo esperado. Si no llegaba pronto al castillo, se vería atrapada en lo peor de la tormenta. Pero un sonido atravesó el aullido del viento. Bajo, dolorido, extraño. Odette dejó de escuchar. Ahí estaba de nuevo, un gemido casi perdido entre la tormenta. Dejando el paquete en el suelo, Odette se abrió paso a través de la nieve hacia el sonido. A 20 pasos de la carretera, lo encontró. Un enorme lobo plateado yacía desplomado en una zanja, con una pata doblada en un ángulo antinatural. Incluso medio enterrado en la nieve, podía ver su tamaño. Fácilmente el doble de grande que cualquier lobo natural. Tenía que ser un cambiaformas. La mayoría de ellos habían ido a luchar junto al rey, utilizando sus formas animales para cambiar el rumbo de la batalla. «Oh, no», susurró, arrodillándose a su lado. «¿Me oyes?» Los ojos del lobo se entreabrieron, de un gris pálido, vidriosos por el dolor. Su respiración era superficial y dificultosa. La sangre empapaba el pelaje plateado de su costado, pero fue la herida en el hombro lo que le revolvió el estómago. La carne a su alrededor se había vuelto negra, extendiéndose como tinta y agua. Veneno, la firma del enemigo, armas recubiertas de veneno que impedían la curación de los cambiaformas. Este soldado había viajado quién sabe cuán lejos, dirigiéndose a su hogar, solo para desplomarse a la vista del castillo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí tendido? Odette miró al cielo. La nieve caía ahora más rápido, el viento rugía. En otra hora, tal vez menos, la ventisca azotaría con toda su fuerza. Cualquiera que quedara atrapado fuera moriría congelado, incluso un cambiaformas. Volvió a mirar al lobo, a esos ojos grises que se apagaban. Había pasado 6 años defendiendo su reino. Había luchado para que ella pudiera vivir a salvo dentro de esas murallas. Lo había sacrificado todo mientras ella llevaba una vida cómoda como sirvienta del palacio. Y ella iba a dejarlo allí para que muriera. «Ni hablar», murmuró Odette. Dejó las especias donde estaban y se inclinó sobre el lobo. Era enorme. Debía de pesar al menos lo mismo que ella, quizá más. Pero 6 años cargando ropa sucia, fregando suelos y subiendo y bajando escaleras con provisiones la habían hecho más fuerte de lo que parecía. Apoyándose en las piernas, metió los brazos por debajo de él y lo levantó. El lobo gimió. «Lo siento», jadeó ella. «Lo siento mucho, pero tenemos que irnos». Lo colocó sobre sus hombros. Su peso la aplastaba como una avalancha. Sus rodillas casi se doblaron. El castillo se alzaba en la colina, increíblemente lejos. Un paso, luego otro. El viento le arrancaba la capa y le lanzaba nieve a la cara. Sus piernas gritaban, sus hombros ardían. El lobo era un peso muerto contra su espalda. Su sangre caliente empapaba su vestido. «No puedo hacerlo», pensó mientras tropezaba y casi se caía. «Está demasiado lejos». Pero el lobo había llegado mucho más lejos. Había cruzado todo un reino, herido y envenenado, tratando de llegar a casa. Había pasado 6 años enfrentándose a horrores que ella no podía imaginar. Todo para mantener a salvo a personas como ella. Se lo debía. Todos se lo debían. Odette apretó los dientes y siguió caminando. Capítulo 1. Odette irrumpió por la entrada de servicio, dejando un rastro de nieve y barro sobre el impoluto suelo de piedra.
Respiraba entrecortadamente y tenía el pelo pegado a la cara. La sangre, que no era suya, manchaba su vestido. Odette. La voz de Madame Bauer podría haber congelado el fuego. Qué amable por unirte a nosotros. 2 horas tarde, el personal de cocina se quedó paralizado. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La jefa de cocina era alta y severa. Su cabello gris acero estaba peinado hacia atrás con tanta fuerza que parecía estirarle la cara. Madame Bauer, lo siento mucho. A Odette le temblaba la pierna. Encontré a un cambiaformas herido en la carretera, envenenado, y yo, lo siento, pero ¿cómo puede eso ser más importante que las instrucciones explícitas del jefe de cocina?, preguntó Bauer, con los labios finos curvados. Habría muerto, dijo Odette con voz quebrada. Lo dijo el propio sanador. Sin duda eso tiene prioridad sobre... Silencio. Nadie te ha pedido tu opinión sobre lo que nuestros soldados merecen o no, chica, espetó Bauer. Tienes un trabajo. Hazlo. Conoce tu lugar o no conservarás tu próximo trabajo. La cocina se quedó en silencio mientras la injusticia ardía en el pecho de Odette. A Madame Bauer no le importaba. Los guardias tampoco habían ayudado. A nadie le importaban los soldados que habían sangrado por ellos, a menos que fuera conveniente. Estos cambiaformas lucharon por nosotros, dijo Odette en voz baja. Se merecen algo mejor que... Estás despedida, con efecto inmediato. Bauer señaló bruscamente hacia la puerta. ¿Qué?, jadeó Odette. ¿Me has oído?, dijo Bauer. Fuera. Quiero que te vayas en menos de 1 hora. Odette miró desesperadamente a Liv y Rosie, que estaban cerca de los fregaderos. Parecían horrorizadas, pero no se atrevían a hablar. Pero la tormenta, protestó, está empeorando. No puedo esperar hasta... Deberías haberlo pensado antes de jugar a ser heroína. La expresión de Bauer era gélida. Ahora vete. A Odette le ardía la garganta. Llevaba 6 años trabajando allí. 6 años. Y así era como terminaba todo. Llegó a su pequeña habitación antes de que le brotaran las lágrimas. Todas sus pertenencias cabían en una sola bolsa. Un vestido de repuesto, el peine de su madre, unas pocas monedas. 6 años. Y eso era todo lo que tenía. Llamaron suavemente a la puerta. Liv se coló por la puerta. Su cara redonda se arrugó por la preocupación. Eso fue cruel, incluso para Bauer. Estaba en su derecho. Llegué tarde. Salvaste la vida de un soldado. A Bauer no le importa eso. A los guardias tampoco. Ni siquiera me ayudaron a llevarlo. Liv se quedó allí parada mirándome luchar. La expresión de Liv vaciló. La simpatía se mezcló con algo más duro. Sé que no está bien, pero Odette, tienes que cuidar de ti misma. Son tiempos difíciles. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo vas a sobrevivir a la tormenta? Entonces, debería haberlo dejado morir. Puede que el cambiaformas no sobreviva de todos modos. La voz de Liv era suave, pero firme. ¿Y de qué sirve si mueres de hambre o de frío? Ayudar a los demás es lo que hace que este mundo merezca la pena. Las manos de Odette temblaban mientras cerraba su bolsa. Si todos solo nos preocupamos por nosotros mismos, ¿qué sentido tiene todo esto? Liv se quedó callada por un momento y luego suspiró. Escucha, no puedes salir con esa tormenta. Escóndete con el sanador Chiron hasta que pase. Él no te rechazará. Le entregó un paquete a Odette. Pan y queso. Solo reza para que Bauer no venga a buscarte o te echará a las mazmorras por allanamiento. Odette la abrazó con fuerza. Gracias. Solo mantente con vida, susurró Liv. Y mantente alejada de Gis. Ese es un espía del espectador. 10 minutos más tarde, Odette se escabulló por la puerta lateral y se adentró en la tormenta. El viento había arreciado, convirtiendo la nieve en agujas horizontales. Se ajustó la capa y se apresuró hacia el cálido resplandor de la cabaña de Chiron. El sanador abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Me preguntaba si acabarías volviendo aquí. Entra, niña, antes de que te congeles. El calor de la cabaña la envolvió como un abrazo. Odette se relajó con alivio, pero inmediatamente se sintió culpable. Siento molestar. Madame Bauer me ha despedido y no tengo ningún otro sitio a donde ir hasta que pase la tormenta. ¿Te despidió por salvar una vida? Chiron negó con la cabeza. Esa mujer tiene un corazón de piedra. Aquí serás bienvenida todo el tiempo que necesites. ¿Cómo está? Odette miró hacia la mesa de exploración donde yacía el lobo plateado, aún inconsciente. Estable. El veneno se está eliminando lentamente, pero vivirá. Chiron se dirigió hacia sus estantes de hierbas con facilidad. De hecho, me vendría bien tu ayuda. Estas viejas manos ya no son tan firmes como antes.
Y esa herida en el hombro necesita una limpieza adecuada antes de poder coserla. Por supuesto. Odette dejó su bolsa en el suelo y se dirigió al lavabo, frotándose las manos hasta dejarlas limpias. Dime lo que necesitas. Kyron la guió en la preparación de un ungüento. Menta para refrescar, consuelda para curar, sello de oro para extraer el veneno. El trabajo familiar le calmó los nervios. Al menos aquí podía ser útil. La respiración del lobo era ahora más profunda, más regular. Odette se arrodilló junto a la mesa y apartó con cuidado el pelaje enmarañado y manchado de sangre alrededor de la herida del hombro. La negrura había retrocedido ligeramente, lo que, según Kieran, le susurró al lobo inconsciente, tal y como le había enseñado Kyron. Puede que te escueza. Lo siento. Trabajó despacio, con cuidado, limpiando la sangre seca y los restos. La herida era profunda, pero ya no parecía extenderse. Cuando fue a buscar vendas limpias, el cuerpo del lobo se tensó de repente. Trabajó despacio, limpiando la herida con cuidado. La respiración del lobo se había vuelto más estable, más profunda. Una buena señal, había dicho Kyron. Voy al sótano a por suministros, dijo la curandera detrás de ella. No tardaré nada. La puerta trasera se cerró con un clic. Odette se quedó sola con el lobo. Mojó el paño en el recipiente con agua y lo escurrió. Ahora sus manos estaban más firmes, y el ritmo familiar de curar heridas calmaba sus nervios crispados. Al menos aquí podía ser útil. Al menos el cuerpo del lobo se tensó bajo su tacto. Odette se quedó paralizada. Tranquilo, susurró. Estás a salvo. Tu luz floreció bajo su pelaje plateado. No era la luz del fuego, ni el resplandor de una linterna. Era algo completamente diferente, pálido y brillante, como la luz de la luna convertida en líquido. Se extendió por su cuerpo en ondas y el pelaje comenzó a retroceder. Odette trastabilló hacia atrás, golpeándose la cadera con el borde de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Qué estaba pasando? La luz se hizo más brillante, obligándola a entrecerrar los ojos. La forma del lobo parecía difuminarse, cambiar y fluir como el agua. Los huesos se remodelaban, las extremidades se alargaban. El sonido no era violento. No había crujidos ni desgarros, solo un suave susurro como el viento entre las hojas. Entonces la luz se desvaneció, y donde había estado el lobo, un hombre yacía inconsciente sobre la mesa. Odette se llevó la mano a la boca, sofocando un grito. Un hombre desnudo. Su primer instinto fue apartar la mirada, como debe hacer una doncella que se precie. Pero no pudo. No podía moverse, no podía respirar. Había oído historias sobre los cambiaformas, por supuesto, como todo el mundo, pero nunca había visto la transformación, nunca había imaginado que sería así, como presenciar algo sagrado, terrible y hermoso a la vez. El pulso le retumbaba en los oídos. Era de Dios, era enorme. Ese fue su primer pensamiento coherente, alto, ancho y de complexión poderosa, de tal manera que la camilla parecía demasiado pequeña. Su piel era bronceada, cubierta de cicatrices, muchas cicatrices. Le cruzaban el pecho, los brazos y el abdomen como un mapa de violencia, como una historia escrita con dolor. Un guerrero, un soldado, alguien que había visto horrores que ella no podía imaginar. Su mirada se desplazó hacia arriba, casi en contra de su voluntad. Su rostro tenía ángulos marcados, mandíbula fuerte, pómulos altos, nariz afilada. El cabello oscuro le caía sobre la frente, ligeramente húmedo por el sudor de la fiebre. Una cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, de un blanco intenso contra su piel. Incluso inconsciente, incluso maltrecho y envenenado, era hermoso. Pero esa no era la palabra adecuada. Hermoso era demasiado suave, demasiado gentil. Era algo más feroz que eso. Algo que le hacía sentir un nudo en el estómago, le cortaba la respiración y le tensaba la piel. Peligroso, esa era la palabra. Parecía peligroso. Debería cubrirlo. Debería coger la manta y preservar su modestia y la suya propia. Debería dejar de mirarlo como una chica tonta que nunca había visto a un hombre. Porque no lo había visto. No así. No tan de cerca. No. El calor le inundó el rostro al darse cuenta de dónde se habían desviado sus ojos. Volvió a fijar la mirada en su rostro, con las mejillas ardiendo. Le temblaban las manos cuando finalmente se movió para coger la manta que estaba en la silla. Pero incluso mientras se la colocaba sobre la parte inferior del cuerpo, sus ojos seguían volviendo hacia él.
hacia la amplia anchura de sus hombros, los músculos de su pecho que subían y bajaban con cada respiración, la forma en que se movía su garganta al tragar inconscientemente, la curva de sus labios ligeramente entreabiertos. Algo se retorció en lo más profundo de su vientre, algo desconocido, aterrador y emocionante a la vez. Lo había llevado a través de una tormenta de nieve, le había salvado la vida, y ahora estaba allí, transformado en esto, este hombre que hacía que su corazón se acelerara y sus pensamientos se dispersaran como pájaros asustados. ¿Quién era? La pregunta susurró en su mente mientras permanecía allí, incapaz de apartar la mirada. Capítulo 2. La tormenta duró 3 días. Odette apenas se separó de él. No había ningún otro lugar a donde ir. Pero incluso si lo hubiera habido, no estaba segura de haber podido alejarse. Había algo en él que la atraía. Este misterioso soldado que había aparecido en su vida como algo salido de una leyenda. Las manos de Kyren temblaban demasiado para la delicada tarea de limpiar heridas. Así que Odette se ocupó de él. Aprendió a conocer cada parte de su cuerpo, cada cicatriz, cada músculo, cada lugar donde las viejas heridas habían cicatrizado mal, el malvado corte en las costillas, la marca arrugada en el hombro que parecía un mordisco. La fiebre lo quemaba en oleadas. Ella le ponía compresas frías en la frente, en el pecho, en cualquier lugar donde se concentrara el calor. Sus manos se movían sobre su piel innumerables veces, comprobando la fiebre, limpiando heridas, aplicando ungüentos, con toques profesionales, medicinales. Intentaba no fijarse en el subir y bajar de su pecho, en la forma en que sus músculos se movían bajo la piel bronceada cuando se movía inquieto mientras dormía. Lo intentó y fracasó. Hablar con ellos ayuda, había dicho Kyren. Les da algo a lo que aferrarse. Así que Odette habló. Le contó su infancia, cómo perdió a sus padres cuando tenía 10 años, cómo llegó al castillo desesperada y medio muerta de hambre, cómo fueron 6 años de servidumbre invisible. El reino esperó tanto tiempo a que los soldados volvieran a casa, dijo en voz baja, escurriendo un paño sobre la palangana. A todos vosotros, 6 años es toda una vida. Le alisó la fría tela sobre la frente, apartándole con los dedos el cabello oscuro que le caía sobre los ojos. Su cabello era más suave de lo que esperaba, grueso y ligeramente ondulado. Se movió bajo su tacto, apareciendo un pequeño surco entre sus cejas, y su respiración se aceleró, volviéndose dificultosa. «Shh», murmuró Odette, moviendo su mano hacia su hombro, con suavidad pero con firmeza. «Estás a salvo, te estás curando». La tensión de su cuerpo se relajó ligeramente al oír su voz. «Hemos oído historias sobre las batallas», continuó, manteniendo un tono suave y firme, sobre cómo los cambiaformas cambiaron el rumbo, sobre lo valientes que fueron todos ustedes. Su mano permaneció sobre su hombro, un contacto tranquilizador. «Eres un héroe. Nos protegiste cuando no podíamos protegernos a nosotros mismos». Su pecho subía y bajaba profunda y laboriosamente, pero mientras ella hablaba, su respiración comenzó a ralentizarse y a regularizarse. «Gracias», susurró ella, alisándole de nuevo la frente con el paño. «Gracias por todo lo que sacrificaste, por los años que dedicaste a volver a casa». Algo cambió en su rostro, las líneas duras se suavizaron, sus labios se separaron ligeramente, casi como una sonrisa, aunque sus ojos nunca se abrieron. Se relajó bajo sus manos, sumiéndose más profundamente en el sueño. A Odette se le hizo un nudo en la garganta, incluso delirante por la fiebre. Él la había oído, había respondido a su gratitud. Dejó su mano sobre su hombro un momento más antes de volver a su trabajo. La segunda noche fue peor. La fiebre volvió a subir y él se puso inquieto, agitándose débilmente y murmurando palabras que ella no entendía. Su rostro se retorcía de dolor o de recuerdos. Ella no sabía decir cuál de las dos cosas. «No», murmuró él, girando la cabeza de un lado a otro. «No tienes por qué hacerlo. Estás a salvo», dijo Odette, presionando un paño frío contra su pecho. Tenía la piel ardiendo. «La guerra ha terminado. Estás en casa». Pero él no la oyó. Extendió la mano agarrándose al vacío y se le escapó un sonido, a medio camino entre un jadeo y un gemido. Sin pensarlo, Odette le cogió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella inmediatamente, con demasiada fuerza, casi dolorosa. Su agarre era desesperado, como si ella fuera lo único sólido en un mundo de sueños febriles. «Estoy aquí»,
le dijo suavemente, llevando su otra mano a su cara y acariciándole la mandíbula. Su barba incipiente era áspera contra su palma. No estás solo, estoy aquí. Su respiración era entrecortada, su pecho se agitaba. Ella siguió hablando, con voz baja y tranquilizadora. Le habló de la nieve que caía afuera, de lo tranquila que estaba la cabaña, de cómo el veneno estaba abandonando su cuerpo y de que pronto volvería a estar fuerte. Poco a poco, muy poco a poco, su respiración se calmó. Aflojó el agarre de su mano, aunque no la soltó. Eso es, susurró ella. Descansa. No voy a ir a ninguna parte. Su pulgar se movió contra la palma de ella solo una vez, apenas consciente, pero estaba allí. Odette permaneció así durante horas, con una mano en la de él y la otra acariciándole el pelo y apartándoselo de la frente febril, murmurándole palabras de consuelo cada vez que se inquietaba, para tranquilizarlo. Cuando amaneció, le dolía la espalda y tenía el brazo entumecido, pero él dormía plácidamente, con la mano aún sosteniendo la suya sin fuerza. Ella no se apartó. Al tercer día, él emergió brevemente. Odette le estaba cambiando las vendas cuando él abrió los ojos, desenfocados, vidriosos por la fiebre, pero abiertos. ¿Dónde?, preguntó con voz apenas audible. En la cabaña del sanador. Estás a salvo. Ella siguió moviéndose con lentitud y delicadeza. Te envenenaron. ¿Te acuerdas? Frunció el ceño como si intentara sacar sus pensamientos de una espesa niebla. Tú, le regañó suavemente. Necesitas guardar fuerzas. Sus ojos encontraron los de ella, luchando por enfocar. Entonces su mano se movió, temblorosa y débil, buscando la de ella. Odette la cogió sin pensar, apretándola entre las suyas. Estoy aquí, le dijo. Te vas a poner bien. Sus labios se movieron, formando palabras que ella no pudo oír. Sus ojos ya se estaban cerrando de nuevo. Pero justo antes de volver a quedarse dormido, sus dedos apretaron los de ella tan débilmente que casi no lo notó. Un agradecimiento, pensó ella, o tal vez solo el reconocimiento de que ella era real, de que aquello no era otro sueño febril. Le sostuvo la mano hasta que su respiración se estabilizó. A la cuarta mañana, todo cambió. Odette se despertó desplomada en la silla junto a él, con el cuello rígido por la incómoda postura. Una pálida luz solar se colaba por las ventanas, la primera luz solar real en días. La tormenta había amainado. Se incorporó rápidamente, comprobando su estado por instinto. Le tocó la frente con la mano. Fría. Su piel estaba fría. El alivio la inundó con tanta fuerza que la mareó. Le presionó la mano contra el pecho. Su latido era fuerte y constante. Su respiración profunda y regular. La fiebre había desaparecido. El veneno finalmente había sido eliminado. Viviría. Odette se desplomó en su silla repentinamente agotada. 3 días de vigilancia constante, de verlo luchar por cada respiro, y había terminado. Iba a estar bien. Se permitió mirarlo detenidamente, sin comprobar si tenía fiebre o heridas, solo observando los rasgos fuertes de su rostro, ahora tranquilo en un sueño profundo, el subir y bajar de su pecho, sus manos relajadas sobre la manta. Hermoso, misterioso, y pronto despertaría. Estaría lo suficientemente fuerte como para marcharse. La idea se le quedó grabada en el pecho como una piedra. Afuera, el mundo brillaba con la nieve recién caída y la luz del sol. La tormenta había pasado, pero Odette se quedó donde estaba, velando por el desconocido, que de alguna manera se había convertido en alguien precioso para ella en solo 3 días. Ese soldado cuyo nombre aún desconocía. Capítulo 3. Odette se despertó con la sensación de que la observaban. Se había quedado dormida, desplomada en la silla, y su espalda protestaba. Pero nada de eso importaba cuando levantó la cabeza y encontró sus ojos grises claros y alertas. «¿Estás despierto?», exclamó ella. «Sí», dijo él, con la voz aún ronca. «¿Quién eres?». «Odette», respondió ella. «Soy la que te encontró hace 4 días en el camino hacia el castillo. Estabas herido. Te llevé al sanador». La estudió durante un largo momento, como si no pudiera creerlo. «No tenías por qué hacerlo», observó con cautela. «Por supuesto que sí», protestó Odette. «Eres un soldado. Pasaste 6 años luchando para proteger este reino. Tú y todos los demás cambiaformas que siguieron a nuestro rey a la guerra. Lo menos que podemos hacer ahora es ayudar». Él la miró fijamente, con algo parecido al asombro. «Gracias», dijo en voz baja. De repente, ella se dio cuenta de que él seguía sin camisa,
que la manta se le había deslizado hasta la cintura y que podía ver cada músculo, cada cicatriz, el constante subir y bajar de su pecho. «Debes de tener hambre», logró decir. «Puedo prepararte un poco de caldo». «No», dijo él, mirándola fijamente a los labios. «O tal vez», continuó ella, «un poco de pan, si crees que puedes comer». «Odette», la interrumpió él. Su nombre en los labios de él la hizo volver la mirada. «¿Te pongo nerviosa?», preguntó él, con aire demasiado satisfecho de sí mismo. «Por supuesto que no», respondió ella tragando saliva. «Llevo días cuidando tus heridas. Me siento perfectamente cómoda». Sus labios esbozaron una sonrisa absolutamente devastadora. «Te estás sonrojando», observó. «No me estoy sonrojando», protestó ella. Pero sus mejillas ardían, y ambos lo sabían. «¿Te han dicho alguna vez que eres bastante entrañable cuando te pones nerviosa?», preguntó él lentamente. La puerta se abrió de golpe cuando Yatis irrumpió en la habitación, haciendo que Odette se quedara paralizada. Era la favorita de la señorita Buer, una criada maliciosa a la que le encantaba chivarse de los demás, incluso cuando no habían hecho nada que mereciera ser contado. «Sanador Chiron, el jefe de cocina le necesita». Se detuvo en seco, con la mirada fija en Odette. «¿Todavía estás aquí?». Se quedó boquiabierta, con su bonito rostro retorcido por una falsa sorpresa. Odette se puso en pie de un salto, con el corazón encogido. «Gis, puedo explicarlo», comenzó. «Madame Buer te ha despedido». Jadis cruzó los brazos. «¿O es que has olvidado que te enviaron a buscar especias para el jefe de cocina y has vuelto con las manos vacías y con un cambiaformas herido? Habría muerto si no lo hubiera traído aquí», dijo Odette, señalando al soldado. «Oh, estoy segura», respondió Gis con una sonrisa afilada. «Pero entrar sin permiso en los terrenos del castillo después de haber sido despedida es algo grave, Odette». Se volvió hacia la puerta. «Debería llamar a los guardias. Que ellos se encarguen de esto». «Espera, Gis, por favor». Odette se adelantó, pero ella ya se había ido. El silencio se apoderó de la cabaña. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó el soldado con voz dura, sin rastro de diversión. «Te han despedido de tu trabajo». Odette se volvió hacia él. «No es nada en realidad. La ama de llaves, Madame Buer, odia a todo el mundo. Bueno, a mí me odia más que a la mayoría, pero así son las cosas». Se encogió de hombros. «Encontraré otro trabajo en algún sitio, probablemente». «Has perdido tu trabajo», repitió él incorporándose más. «Porque me ayudaste». «Valió la pena», dijo Odette con sencillez. Él la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Extendió la mano y la agarró antes de que ella pudiera alejarse. «Lo has perdido todo por una desconocida», dijo él. «No eres una desconocida, eres una soldado que luchó por nosotros». Algo cambió en su expresión. Sorpresa, admiración, algo más profundo que ella no sabía nombrar. «Al menos déjame darte las gracias como es debido», dijo él con voz baja y sincera. Estaban tan cerca, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su piel. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, se inclinó hacia adelante y lo besó. Sintió que él se quedaba inmóvil por la sorpresa. Sintió cómo él inspiraba bruscamente. Su mano libre había encontrado de alguna manera el hombro desnudo de él, y el calor de su piel bajo su palma la mareó. Era su primer beso de verdad, su primer contacto con un hombre así, íntimo, deliberado, deseado. Duró solo un latido, tal vez dos, pero en ese breve instante todo lo demás desapareció. Cuando se apartó, tenía la cara ardiendo. «Ya está», dijo sin aliento. «Ahora me ha dado las gracias como es debido». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro del soldado. «Tengo que irme», dijo ella, devolviéndole la sonrisa, «pero espero que ahora te encuentres lo suficientemente bien como para venir a buscarme pronto». Y con eso ya se dirigía hacia la puerta, con una mezcla salvaje de pánico y euforia recorriendo su cuerpo. Huyó hacia la luz del sol matutino, con los labios aún hormigueando por su primer beso de verdad, por el beso que le había dado a él. Había dado unos 20 pasos cuando una voz aguda la detuvo en seco. «Veo que sigues aquí», dijo Madame Buer. Odette se quedó paralizada. Madame Buer estaba de pie cerca del camino principal, con Yatis a su lado y una sonrisa de satisfacción. 2 guardias los flanqueaban. «Madame Buer, por favor, ¿puedo explicarlo?», comenzó Odette.
Pasar por los terrenos del castillo después del toque de queda es una ofensa grave, anunció Bower con voz gélida. Guardias, escolten a esta persona fuera de las instalaciones inmediatamente. Los guardias se adelantaron. Uno de ellos agarró a Odette del brazo con brusquedad. Solo necesitaba refugiarme de la tormenta, protestó Odette. Se le ordenó que se marchara. Desobedeció una orden directa, afirmó Bower. Quizás una noche en los calabozos le enseñe a seguir las instrucciones. ¡Alto!, ordenó una voz. Todos se volvieron. El soldado estaba de pie en la puerta de la cabaña. Llevaba ropa que no le quedaba bien y tenía el pelo rubio revuelto, pero se mantenía erguido y alto, imponente. «Soltadla ahora mismo», ordenó con voz tranquila, pero con absoluta autoridad. El guardia que sujetaba a Odette aflojó el agarre. «¿Y quién eres tú para dar órdenes?», preguntó Ware, aunque algo brilló en su expresión. Incertidumbre. El soldado dio un paso adelante, a la luz del sol. Sus ojos grises recorrieron al grupo reunido con la mirada evaluadora que le daban sus años de mando. Uno de los guardias, un hombre mayor con barba plateada, se quedó completamente inmóvil. «Dioses misericordiosos», exclamó, cayendo inmediatamente de rodillas antes de gritar. «Su Majestad». Madame Bower se quedó paralizada. «Su Majestad, perdónenos, no sabíamos que había regresado», dijo, inclinándose. El otro guardia también se arrodilló, tan rápido que Odette oyó crujir sus rótulas. «Su Majestad», dijo. El soldado al que había rescatado, el hombre al que había cuidado durante 3 días, el cambiaformas herido con el que había hablado, en quien había confiado y a quien había agradecido su servicio. El hombre al que había besado era el rey Alfa, Robin, gobernante de todo el reino. «Oh dioses», había besado al rey. Sus piernas se sentían como agua. Su rostro ardía tanto que pensó que podría desmayarse. «Levantaos todos», ordenó Robin, aunque sus ojos nunca se apartaron del rostro de Odette. El guardia se levantó apresuradamente. Bower permaneció en su reverencia, insegura. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con voz tranquila, pero con un tono firme. «¿Un malentendido, Majestad? ¿Un simple malentendido?», comenzó Bower. «Esta mujer fue despedida por ayudarme». Robin la interrumpió. «Por salvarme la vida cuando estaba herido y moribundo en la nieve. ¿Es eso correcto?». «Silencio. Abandonó sus obligaciones, Responded, Majestad», dijo Bower rápidamente. «Salvó la vida del rey Alfa», dijo Robin, con voz suave. «Peligroso. Mientras que mis propios guardias aparentemente no se molestaron en ayudar a llevar a su rey herido a un lugar seguro. ¿Le gustaría explicar eso?». El guardia mayor parecía querer hundirse en la tierra. «Pensé que no», continuó Robin. Volvió a centrar su atención en Odette. «Tú», dijo, «a partir de este momento, estás asignada a mi casa personal. Preséntate ante el mayordomo esta tarde». Odette no podía hablar, no podía moverse. Bower hizo una reverencia tan profunda que casi se cae. Ahora llegaba más gente. Sirvientes, funcionarios atraídos por el alboroto. La noticia se extendía como la pólvora por el castillo. El rey Alfa había regresado. Capítulo 4. Habían pasado 3 semanas desde el regreso del rey Alfa. La guerra había terminado. El reino estaba a salvo, pero la vida de nadie había cambiado tanto como la de Odette. Ahora formaba parte del personal doméstico personal del rey. Lo veía constantemente y era una tortura porque cada vez que lo miraba, sentado en su escritorio, revisando documentos, de pie junto a las ventanas discutiendo estrategias, recordaba la sensación de su piel desnuda bajo sus manos, su calor, las cicatrices que había recorrido con los dedos, la suavidad de sus labios cuando lo besaba. Ahora esos mismos hombros estaban ocultos bajo finas camisas y jubones bordados. Ese mismo pecho estaba protegido por una armadura de cuero y ceremonias. Esa misma boca daba órdenes a generales y nobles. Él era el rey Alfa, poderoso, intocable, siempre rodeado de gente que pertenecía a su mundo. Y ella era una sirvienta que había tenido una suerte increíble y había sido increíblemente estúpida en igual medida. A veces sentía su mirada sobre ella. Estaba sirviendo vino o arreglando cojines, y una sensación le recorría la espalda, pero nunca podía sostener su mirada. Había sido tan sencillo en la cabaña del sanador, solo un soldado herido y la mujer que lo había salvado. Ahora había títulos y protocolos y todo un reino entre ellos. «Pareces nerviosa, Odette», le dijo una vez cuando ella casi deja caer la bandeja del té. «¿Todavía te pongo nerviosa?». Parecía divertido, como si su vergüenza le resultara entretenida.
El castillo había cambiado. Estaba lleno de esperanza y celebración. Pero para Odette, cada día era un recordatorio de un momento que nunca debería haber ocurrido. «El rey no puede apartar los ojos de ti», dijo Liv, doblando una sábana con falta de práctica. «Eso no es cierto», dijo Odette. «Solo está siendo educado». Rosie se rió. «El hombre te mira como si fueras agua, y él se estuviera muriendo de sed». «Te equivocas», dijo Odette en voz baja. «Es un rey. No puede». «Odette», dijo un mayordomo, interrumpiendo la conversación, «el rey solicita tu presencia en sus aposentos privados inmediatamente». Sus amigas se rieron mientras ella se alejaba, tratando de recuperar el aliento. «No es nada. Probablemente necesite ropa de cama», se dijo a sí misma. Robin estaba de pie junto a la chimenea, con el fuego iluminando su silueta. Ya no llevaba el jubón, solo una camisa blanca holgada que se abría en el cuello. No se parecía en nada al distante rey al que servía. Parecía el soldado herido al que había atendido, hermoso y peligrosamente humano. «Me ha llamado Majestad», susurró ella. «Así es». Se volvió para mirarla y sonrió. «Acércate, Odette». Sus pies parecían clavados al suelo, pero de alguna manera se movió. «Más cerca», dijo el rey. Ella dio otro paso. «La herida de mi hombro», dijo él, inclinándose ligeramente para que ella pudiera acceder. «Me ha estado molestando. Creo que puede estar infectada. ¿Podrías echarle un vistazo?» Se le secó la boca. «Majestad, quizá el sanador real. Te lo estoy pidiendo», dijo él en voz baja. No se podía rechazar ese tono. Le temblaban las manos mientras alcanzaba el borde de su camisa y la apartaba. El roce de la tela reveló una piel suave y unos músculos duros, y el calor que desprendía se propagó en oleadas que la hicieron sonrojarse al instante. La herida estaba bien, perfectamente curada, solo con un ligero enrojecimiento. Pero sus dedos la recorrieron con delicadeza, con reverencia, tratando de ignorar cómo se le entrecortaba la respiración. «Parece que está bien», susurró. «No hay infección». «Bien», murmuró Robin. Se quedó muy quieto, como invitándola a tocarlo más tiempo, a quedarse. «¿Eres feliz aquí, Odette?», preguntó de repente. «¿En mi casa?». La pregunta la sorprendió. «Por supuesto, Majestad», respondió. «No lo parece». Su voz se volvió aún más grave. «Evitas mi mirada. Huyes de todas las habitaciones en las que entro». Su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir el lento subir y bajar de él. Podía ver las marcadas líneas de su garganta. Cómo su camisa se hundía lo suficiente como para revelar la forma esculpida de su pecho. «Solo intento comportarme correctamente», susurró ella. «Correcta», repitió él con tranquila diversión. Se giró lentamente y con el movimiento, su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. Ella abrió los labios, pero no emitió ningún sonido. «Desde donde estoy», murmuró él, «parece que finges que somos desconocidos». Ella contuvo el aliento. «Majestad, es como si no hubiéramos pasado días a solas juntos», la interrumpió él. «¿Pero no sabes que es en lo único en lo que pienso?». Levantó la mano, deliberada y lentamente, y envolvió la de ella. El simple contacto hizo que las rodillas de ella casi se doblaran. «Cada vez que te veo en los pasillos», dijo él, «cada vez que haces una reverencia y sales corriendo». Su mano envolvió la de ella por completo. «Pienso en ti sentada a mi lado», confesó, hablándome como si fuera un hombre más. «Tú eres el rey», exclamó ella débilmente. «Y sin embargo, solo te veo a ti», dijo él. «Incluso cuando no estás ahí». Su pecho se contrajo dolorosamente. «Te estás burlando de mí», dijo ella, tratando de retirar la mano. Él no la soltó. De repente, su cuerpo estaba contra el de ella, sus ojos grises fijos en sus labios. «No dejo de pensar en ese beso», dijo con voz ronca. «El que me diste antes de huir». Una oleada de calor la invadió. «Su Majestad, le pido perdón si…», intentó decir ella. «Te fuiste», dijo él en voz baja antes de que pudiera responderle. Su respiración se entrecortó. No lo entiendo», susurró ella. «¿No?». Su mano libre se elevó hasta la mandíbula de ella, acariciándola suavemente. «Déjame aclararlo». Entonces, su boca se estrelló contra la de ella con ferviente determinación, y su mano se deslizó hasta la nuca de ella. Su mente se quedó en blanco ante la sensación. Este beso no era como el beso suave y temeroso que ella le había dado en la cabaña. Este era hambriento. Este era exigente. Era un rey tomando lo que quería y sabiendo que ella también lo quería.
Cuando ella jadeó, su lengua se deslizó en su boca y ella se aferró a su camisa, desesperada por seguir respirando, por seguir sintiéndolo por todas partes. Él la levantó ligeramente, empujándola contra la pared. La fría piedra presionaba su columna vertebral, pero el calor de él la sofocó al instante. «Odette», susurró con voz entrecortada, las manos apretadas sobre sus caderas. «La quiero», se le quebró la voz. La quería. El rey quería a la pequeña sirvienta que lo había besado una vez y había huido. Quería su tacto, su rendición, y la ayudante de Dios. Ella lo quería a él. Nunca había querido nada así. Nunca había sentido nada así. Pero ese era el problema. Para él, esto era efímero. Un rey divirtiéndose con una sirvienta. Gratitud mezclada con atracción, nada más para ella. Esto lo era todo. Ya se estaba enamorando. Ya había sentido cómo se le rompía el corazón al pensar en el momento en que esto terminaría. Y si dejaba que esto continuara, si se entregaba a él por completo, lo querría para siempre. No, jadeó empujando contra su pecho. «Odette». Su voz era áspera, confusa. «Por favor», dijo ella, con lágrimas ardiendo en sus ojos. «Por favor, Majestad, no puedo hacerlo». Sus ojos estaban oscuros, las pupilas dilatadas, el cabello revuelto donde sus dedos se habían enredado en él. «¿Por qué no?», preguntó él. «Porque me estoy enamorando de ti», pensó ella. «Porque eres el rey», dijo en su lugar. Se escabulló por debajo de su brazo y echó a correr. Le oyó gritar su nombre, oyó sus pasos detrás de ella, pesados y rápidos, pero ella era más rápida, conocía mejor los pasillos de los sirvientes. Huyó por pasadizos secretos, con los pulmones ardiéndole y todo el cuerpo temblando. Giró una esquina y entró en un estrecho pasillo de almacenes y se detuvo en seco. Se oían voces procedentes de la oficina de Alcoa. «Otros 20 de plata este mes», dijo una voz masculina. «El acuerdo habitual». Y nadie se ha dado cuenta de la discrepancia. El tono frío de Madame Boer. Odette se pegó a la pared, tratando de recuperar el aliento en silencio. «Las cuentas cuadran perfectamente», respondió el hombre. «Yo proporciono el grano y las verduras baratas. Tú pagas los productos caros y nos repartimos la diferencia. La casa del rey nunca se entera». «Bien», Boer dijo. «Con todos estos soldados que regresan y hay que alimentar, podemos aumentar la ganancia. Que sean 30 monedas de plata el mes que viene». A Odette se le heló la sangre. Madame Boer estaba robando a la casa del rey, comprando comida barata y quedándose con la diferencia. Tenía que contárselo a alguien. No, primero tenía que reunir pruebas. ¿Quién sabía cuántos más estaban involucrados? Odette se escabulló en silencio, con la mente a 1000 por hora. Capítulo 5. Durante los días siguientes, Odette observó. Mantuvo la cabeza gacha, cumplió con sus obligaciones y prestó atención a cosas que antes había ignorado. Los paquetes que Yatis llevaba por los pasillos traseros, la forma en que los libros de contabilidad de Madame Boer nunca parecían coincidir con los suministros reales de los almacenes. Odette comenzó a tomar notas, cuidando de esconderlas en el forro de investigación. Se encontró en el huerto, comprobando el inventario de hierbas con el libro de contabilidad. Los números no coincidían. «Estás muy concentrada en esas rosas», dijo la voz de Robin. Odette dio un respingo y casi se le cae la cesta de hierbas. «Majestad», hizo una reverencia apresurada. «No le he oído acercarse». «Me he dado cuenta», dijo él con tono divertido. «Me has estado evitando otra vez». «He estado trabajando», espetó Odette, antes de recordar que estaba hablando con un rey. Él arqueó las cejas, pero parecía más divertido que ofendido. «Acompáñeme», dijo con una pequeña sonrisa. No era exactamente una orden, pero tampoco una petición. Caminaron en silencio durante un momento. Odette muy consciente de su presencia a su lado. «Odette», dijo él en voz baja, «te debo una disculpa». Se le encogió el corazón. «Majestad, no es necesario». «Sí lo es», la interrumpió él, «por lo que pasó el otro día en mis aposentos. No debí haberte besado así. Fue inapropiado». Las palabras la hirieron más de lo que debían. Por supuesto que se arrepentía. «Por supuesto que no tiene que disculparse, Majestad», dijo Odette, manteniendo la voz firme. «Lo entiendo. Sé cuál es mi lugar». De repente, él se detuvo y se volvió hacia ella. «No», dijo con voz aguda, «no creo que lo sepas». Ella lo miró, confundida por la intensidad de sus ojos grises. «Me salvaste la vida, Odette», dijo él, y ahora había algo crudo en su voz, apasionado.
Después de pasar 6 años salvando a todos los demás, es mi deber como rey. Es lo que se supone que debo hacer, y no culpo a nadie por necesitarlo. Pero tú, respiró hondo, tú me salvaste, y no porque sea rey, sino porque eres bondadosa. Majestad. Odette sintió un nudo en la garganta, y un calor peligroso y maravilloso le invadió el pecho. Eso significa mucho para mí, continuó él sin apartar los ojos de los de ella. Y lamento haberte besado porque me temo que te haya dado una impresión equivocada sobre mis intenciones. Oh, ahora lo entendía. Lo que había hecho le importaba. Y por eso, porque se preocupaba por sus sentimientos, intentaba evitar que ella esperara algo que él no podía darle. No se preocupe, Majestad, dijo Odette en voz baja. Usted es el rey, yo soy un sirviente. No lo estoy. Sé cuál es mi lugar. No me ha herido ni decepcionado. Se lo prometo. Algo se reflejó en su rostro. Frustración, confusión, casi dolor. El baile de invierno es esta noche, dijo de repente, pareciendo cambiar completamente de tema. Quiero que asistas como mi invitada personal. Odette frunció el ceño. Perdón, ¿qué? Te invito al baile, dijo él, con una pequeña sonrisa en los labios. Majestad, eso es. Odette negó con la cabeza. Los sirvientes no asisten al baile de invierno. Quiero decir, es para los nobles y para cualquiera a quien yo invite. El rey la interrumpió con delicadeza. Quiero que estés allí. Levantó la mano como para tocarle la cara. Por favor, di que sí, dijo. Estaba tan cerca de ella, con el sol de la tarde reflejándose en su cabello, y la miraba como si su respuesta realmente le importara, que a ella se le llenó el corazón. Sí, se oyó susurrar. Bien. Su sonrisa era radiante. Espero que veas que mis intenciones son sinceras, porque voy a asegurarme de que todos los demás lo vean. Majestad. Un miembro del consejo apareció buscando al rey. Teníamos una cita, y con eso el rey se marchó, dejando a Odette sola en el jardín preguntándose a qué acababa de comprometerse. ¿Te has enterado?, le susurró Liv esa noche sobre el baile. Odette levantó la vista mientras remendaba sus medias. El rey va a anunciar su compromiso, le dijo Rosie a Lady Seraphine de North March. Todo el mundo habla de ello. La aguja se le resbaló y se pinchó el dedo. Un matrimonio político, continuó Liv. Bueno, ¿qué esperabas? La voz de Gis irrumpió desde la puerta. Un rey necesita una reina adecuada. Odette hizo un gesto de dolor. Se excusó y huyó a la pequeña habitación que compartía con otras 3 doncellas. Estaba vacía, gracias a los dioses. Pero había un paquete esperándola en la cama. Con manos temblorosas, Odette descubrió el vestido más hermoso que había visto jamás. Seda blanca marfil y diamantes que brillaban como la luz de las estrellas. Una máscara a juego, una nota con una letra masculina y firme. Esta noche, espero verte. Odette se dejó caer sobre la cama, con el hermoso vestido en el regazo, y lloró. Se había enamorado de este hombre al que había visto en su momento más vulnerable, que la había defendido y le había expresado su gratitud por un acto por el que todos se habían burlado de ella, y que la había besado no una, sino 2 veces, y ahora se iba a comprometer con otra. Volvió a guardar el vestido en su caja. No iría. Un golpe en la puerta la hizo paralizarse. ¡Abra!, la voz de un guardia ordenó. Por orden de Madame Buer. Odette abrió la puerta y se encontró con 2 guardias flanqueando a Gis, que lucía una satisfacción vengativa. Detrás de ellos estaba Madame Buer, con una falsa expresión de decepción en el rostro. Me temo que ha habido una acusación grave, dijo Buer, un robo en las habitaciones personales del rey. Eso es imposible, protestó Odette. Registren su habitación, ordenó Buer. Los guardias registraron sus pertenencias. Uno de ellos metió la mano debajo del colchón y sacó una pequeña caja ornamentada que contenía un reloj de bolsillo de oro y joyas. Nunca había visto eso en mi vida, susurró Odette. Claro que dirías eso, dijo Hadís con dulzura. La pena es prisión y exilio a las colonias, anunció Buer con los ojos brillantes. No, por favor. Yo no he sido, gritó Odette mientras el guardia la agarraba por los brazos. Pero nadie la escuchó. Liv y Rosie aparecieron en la puerta, horrorizadas pero en silencio, mientras los guardias arrastraban a Odette por los pasillos, bajando los escalones de piedra hacia las frías profundidades del castillo. Capítulo 6. La celda era fría y oscura, y Odette había perdido la noción del tiempo. ¿Horas? Parecían días. Se sentó en el estrecho banco,
con los brazos cruzados alrededor de sí misma, tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo arriba. El baile había comenzado. Podía oírlo. Música lejana que se filtraba a través de la piedra, los sonidos amortiguados de la celebración, risas, alegría. El rey estaba allí arriba anunciando su compromiso, siguiendo adelante con su vida, mientras ella se pudría abajo por un crimen que no había cometido. Se oyeron pasos en el pasillo. Odette levantó la vista, esperando ver a los guardias. En cambio, Liv y Rosie aparecieron ante los barrotes, con el rostro pálido y decidido. «Te vamos a sacar de aquí», susurró Liv. «¿Qué?». Odette negó con la cabeza. «No, no podéis si os pillan». «Siempre estás arriesgándote por los demás», dijo Rosie. «Bueno, ahora nos arriesgamos por ti». Sacó algo de su delantal. Un juego de ganzúas metálicas finas. «Mi hermano es cerrajero. Me enseñó algunas cosas». «Te meterán aquí conmigo», protestó Odette. «Entonces será mejor que no nos atrapen». Rosie se arrodilló junto a la cerradura y sus dedos trabajaron con sorprendente destreza. «Esto es una locura», susurró Odette, pero por primera vez en horas, la esperanza brilló en su pecho. La cerradura hizo clic. La puerta de la celda se abrió. «Vamos», instó Liv, ayudando a Odette a ponerse en pie. «Tenemos que hacerlo». Se oyeron voces a la vuelta de la esquina. Las tres mujeres se quedaron paralizadas, pegadas a la pared. Dos guardias pasaron junto a ellas, y su conversación llegó hasta ellas. «Seguridad extra en el baile de esta noche. Madame Boer ha mencionado su preocupación por un intento de envenenamiento». «¿En serio? ¿Por parte de quién?» «La criada que arrestaron, supuestamente, planeaba envenenar al rey durante el anuncio de los compromisos. Menos mal que Boer la atrapó antes». Las voces se desvanecieron al doblar otra esquina. A Odette se le heló la sangre. «¿De qué están hablando?», susurró Liv. «Envenenar al rey. Boer va a envenenarlo». Odette respiró, con los ojos muy abiertos por el horror. «Y me inculpará a mí». «¿Tú?», preguntó Rosie. «Pero estás encerrada aquí». «Mejor así», dijo Odette. «Ya ha convencido a los guardias de que era mi intención hacer daño a su majestad. Si el rey es envenenado esta noche, yo seré la chivata perfecta. Actuará como si tuviera un cómplice». «¿Pero por qué correría ese riesgo solo para inculparte?», preguntó Liv. «Porque descubrí lo que ha estado haciendo», dijo Odette rápidamente, encajando las piezas. «Lleva meses robando en la casa del rey, comprando suministros baratos y quedándose con la diferencia. He estado tomando notas y reuniendo pruebas. Debe de haber descubierto que la había descubierto, hasta el punto de envenenar a nuestro rey», exclamó Rosie, horrorizada. «Está desesperada, acorralada», dijo Odette. «Tenemos que avisar a su majestad ahora mismo». Huyeron por los pasillos de los sirvientes, bajando los escalones de dos en dos. El corazón de Odette latía con fuerza. Si Madame Boer tenía éxito, el rey moriría y Odette sería ahorcada por su asesinato. Irrumpieron en las dependencias de los sirvientes. Odette corrió a su habitación en busca del vestido. Había desaparecido. El precioso vestido de marfil, la máscara, todo. «¿Cómo voy a entrar en el baile?», exclamó Odette. «Toma», dijo Liv, entregándole un sencillo vestido de sirvienta. «Al menos está limpio». «¿Y esto?», preguntó Odette. Liv le puso en las manos una máscara de tela sin adornos. «No es elegante, pero te permitirá entrar». Odette se cambió rápidamente, con los dedos temblorosos. El vestido era marrón, de tela casera, nada que ver con el brillante vestido que le había enviado el rey. La máscara era sencilla, sin adornos. «Ve», le instó Rosie. «Date prisa». Odette corrió. El salón de baile era magnífico, todo luz dorada y candelabros centelleantes, con la flor innata de la nobleza de Rumbold vestida con sedas y joyas. La música resonaba desde la orquesta. Las parejas bailaban sobre el suelo pulido en un caleidoscopio tan fuera de lugar. Se deslizó por las puertas principales, manteniéndose al margen de la multitud. Los sirvientes se movían entre los invitados con bandejas de vino y delicias. Nadie la miró dos veces con su sencillo vestido y su máscara. Buscó desesperadamente a Robin. Tenía que advertirle. Podría limpiar su nombre más tarde. Podría explicarlo todo más tarde. En ese momento, lo único que importaba era mantenerlo con vida. «Por favor», pensó. «Por favor, déjame llegar a tiempo». Allí, en el estrado al fondo del salón, se le cortó la respiración. Estaba de pie junto a su trono, magnífico, vestido de negro y plata, con una corona sobre su cabello rubio.
Tenía todo el aspecto de un rey, poderoso, imponente, intocable. Pero había algo en su expresión, una tensión alrededor de los ojos, una tristeza que le oprimía el pecho. Se dio cuenta de que estaba escudriñando a la multitud, buscando a alguien, buscándola a ella, tal vez a la mujer del vestido de marfil que él le había enviado. La culpa y la nostalgia se retorcían en su estómago. Entonces, un movimiento en la gran entrada hizo que todo el salón de baile se volviera. Una mujer apareció en lo alto de las escaleras y un suspiro colectivo recorrió la multitud. Era deslumbrante, radiante. El vestido de seda marfil reflejaba la luz de 1000 velas, y los diamantes brillaban como estrellas capturadas. Bajó las escaleras lentamente, con elegancia, y todos los ojos del salón la siguieron. ¿Quién es esa?, susurró alguien. «Magnífica», murmuró otra voz. Incluso la orquesta pareció crecer, como si el universo mismo celebrara su llegada. El corazón de Odette se detuvo. Yatis. Ese era su vestido. El vestido que el rey le había enviado. El vestido que se suponía que la transformaría en alguien que pertenecía a ese mundo deslumbrante, aunque solo fuera por una noche. Y Gis lo llevaba como si hubiera nacido para ello, como si fuera su momento de cuento de hadas, como si fuera Odette acudiendo a la invitación del rey. Odette se sintió horrorizada. Yatis no solo le estaba robando el vestido, le estaba robando su identidad. El plan de Boer era perfecto: envenenar al rey mientras ella iba vestida como Odette y hacer que todos los testigos juraran que la habían visto hacerlo. La multitud se apartó para dejarla pasar, y los nobles se inclinaron ligeramente a su paso. Ella se movió entre ellos como una reina, radiante y segura, encarnando a la perfección a la noble mujer que fingía ser. El día en que el rey se volvió hacia la visión en marfil que descendía hacia él, su rostro se transformó. El control cuidadoso, la compostura real, todo desapareció. Su expresión se abrió como el amanecer, cruda y sin defensas. El alivio inundó sus rasgos, seguido de algo tan tierno que le hizo doler el pecho a Odette. Alegría. Alegría pura y sin complicaciones. Parecía un dios. Parecía un hombre que había estado conteniendo la respiración y por fin podía volver a respirar. Todo porque estaba mirando a Yatis, a quien creía que era ella. ¿Alguna vez la había mirado así cuando Odette estaba demasiado nerviosa para mirarle a los ojos? ¿Demasiado convencida de que solo estaba siendo amable? Había estado ahí todo el tiempo, esa felicidad desesperada y aliviada. ¿Es esa la prometida del rey?, susurró una noble mujer cerca, interrumpiendo los pensamientos en espiral de Odette. La del vestido blanco. Debe de serlo, respondió su compañera. Mira lo contento que está de verla. Nunca le había visto sonreír así. Es su prometida, ¿verdad? El anuncio del compromiso. Todo esto era pero la forma en que miraba a Gis, a la mujer que creía que era Odette, esa no era la forma de mirar a alguien a quien se le estaba agradecido. Eso no era amabilidad ni deber. Eso era... Yatis llegó al estrado, subiendo los escalones con gracia y destreza. Hizo una profunda reverencia, y Odette lo vio entonces, la copa en sus manos. Vino tinto oscuro que reflejaba mal la luz. Yatis extendió la copa hacia el rey en silencio, con la cabeza inclinada recatadamente, la imagen de la elegancia modesta. El rey la cogió sin dudar, aún sonriendo, aún mirando a la mujer de marfil, como si fuera la única persona en la sala. La copa, el veneno. La parálisis de Odette se rompió. «No», gritó. Atravesó la última fila de cortesanos y se lanzó hacia adelante. La multitud contuvo el aliento. Los guardias se movieron, pero ella fue más rápida. Odette llegó al estrado justo cuando los dedos de Reuben tocaban la copa. La golpeó con su propia copa vacía, haciéndola caer de las manos de Gis. El vino envenenado se derramó sobre los escalones de mármol blanco. Donde cayó, la piedra chisporroteó y se ennegreció. Las rosas de un jarrón cercano se marchitaron al instante. Sus pétalos se volvieron marrones y se desintegraron en polvo. El salón de baile quedó en silencio. Todos miraron la piedra corroída, las flores muertas, la clara evidencia del veneno. Luego miraron a Gis, paralizada por la conmoción, todavía con el vestido de Odette, y a Odette, con su sencillo vestido marrón y su sencilla máscara, respirando con dificultad, con la mano todavía extendida tras haber alejado la muerte. Los ojos de Reuben se clavaron en los de ella. El reconocimiento inundó su rostro. «Odette», susurró. Capítulo 7.
El salón de baile se quedó paralizado en un silencio de conmoción. 1000 ojos miraban fijamente el mármol corroído, las rosas muertas, la clara evidencia del veneno. Pero Odette solo veía a él. Los ojos grises de Robin se fijaron en los de ella, y el mundo se redujo a solo ellos dos. El reconocimiento, el alivio y algo más intenso inundaron su rostro. Se movió antes de que ella pudiera respirar, acortando la distancia entre ellos en 2 zancadas. Levantó las manos para ahuecar su rostro, inclinándolo hacia el suyo, y la mirada de sus ojos hizo que su corazón se detuviera. «Has venido», susurró con la voz ronca por la emoción. «Estás aquí. Estás a salvo». Odette sonrió. A pesar de todo, a pesar del caos, del peligro, de los cientos de nobles que los observaban, «He venido», susurró. Pero entonces él frunció el ceño y la confusión empañó su alegría. Le acarició el pómulo con el pulgar, como para asegurarse de que era real. «Pero no lo entiendo. ¿Quién era ese? ¿Por qué estabas...?» Un grito desgarrador rasgó el aire. Yatis salió corriendo, tratando de huir por las escaleras. Los guardias la agarraron de inmediato, sujetándola por los brazos. «Suéltenme», se debatió. «No hice nada. Ella me obligó a explicarlo», ordenó Robin, con la mano aún enmarcando el rostro de Odette. «Rápido. Hoy temprano me acusaron falsamente de robo y me encarcelaron», explicó Odette. «Madame Bouer colocó pruebas en mi habitación porque descubrí que llevaba meses robando en su casa, comprando suministros baratos y quedándose con la diferencia. Mis amigos me ayudaron a escapar cuando oímos a los guardias hablar de un intento de envenenamiento. Gis se puso el vestido que usted me envió para hacerse pasar por mí y envenenarla, para que todos pensaran que había sido yo. Bouer lo orquestó todo». Robin apretó la mandíbula y sus ojos se volvieron fríos y peligrosos. «Guardias, traed a Madame Bouer ahora mismo». La multitud se apartó. 2 guardias arrastraron a Bouer, con el rostro pálido pero fingiendo inocencia. «Majestad, se trata claramente de un malentendido», comenzó Bouer. «Registrada Yatis», ordenó Robin, interrumpiéndola bruscamente. Uno de los guardias metió la mano en el corpiño de Yatis. Ella gritó en señal de protesta, pero él sacó un pequeño frasco de cristal, todavía medio lleno de un líquido oscuro. «Belladona», anunció el guardia, destapándolo con cuidado y concentración. Un murmullo recorrió el salón de baile. «Eso no es mío. Madame Bouer me lo dio. Dijo que era perfume». Sollozó Yatis. «Mentiras», escupió Bouer. «Majestad, esta chica ha sido claramente corrompida por esa criminal», señaló a Odette con rencor. «Tengo pruebas», dijo Odette a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Notas, fechas, registros de discrepancias entre sus libros de contabilidad y los suministros reales». «Qué conveniente que lo afirme ahora», se burló Bouer. «Ella dice la verdad». La voz de Liv resonó entre la multitud. Otros sirvientes dieron un paso al frente, envalentonados. Un cocinero mayor, un mozo de cuadra, un empleado de suministros. «La señora Bouer me ordenó falsificar los registros de inventario», dijo el empleado nervioso. «Dijo que me despediría si no lo hacía. Amenazó con mi puesto si mencionaba la calidad del grano», añadió el cocinero. «Lleva robando al menos 1 año». Otra voz gritó. El rostro de Bouer se retorció de rabia. «¿Cómo te atreves, insignificante? Basta». La voz de Robin atravesó el salón como una espada. Sus manos se apartaron del rostro de Odette y se volvió hacia sus guardias. «Arrestad a ambos. Madame Bouer y Yatis serán juzgados por intento de asesinato, conspiración, robo y traición. Quiero una investigación completa». «No». Bouer chilló mientras los guardias la agarraban por los brazos. «¿Preferís creer a una simple criada antes que a mí?» «Prefiero creer a la mujer que me ha salvado la vida», dijo Robin con frialdad. «2 veces, a una ladrona y a una aspirante a asesina. Quitadlas de mi vista». Los guardias se llevaron a ambas mujeres, cuyas protestas resonaron en el salón de baile. La multitud observaba en silencio, atónita. Robin se volvió hacia Odette. Su expresión se suavizó y la fría furia se fundió en algo cálido y maravillado. «Odette», dijo, con voz clara que resonó en el silencioso salón, «me has salvado la vida otra vez. Lo arriesgaste todo para advertirme, incluso después de ser encarcelada injustamente y despojada de todo. Eres inocente de todos los cargos, y lo declaro públicamente ante todos los testigos». El alivio la inundó. «Gracias, Majestad», dijo con una reverencia. «No, gracias a ti»,
dijo él en voz baja. Entonces, para su total sorpresa, se arrodilló ante ella. Todo el salón de baile contuvo el aliento. ¿Qué estás haciendo?, susurró Odette, tratando de levantarlo. Levántate. Puedo arrodillarme ante mi reina, dijo con sus ojos grises fijos en los de ella. Levantó la mano de ella hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos que la hizo estremecerse. ¿Tu reina?, preguntó ella confundida. Si aceptas, dijo él, conviértete en mi reina, mi esposa. El salón de baile pareció inclinarse. Odette lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. No lo acepto. Pero el anuncio del compromiso, Lady Seraphine, un simple rumor, dijo Robin con firmeza. Nunca hubo ningún compromiso, Odette. Ella niega con la cabeza, confundida. Pero entonces, ¿por qué? Déjame ser claro, el rey dijo, poniéndose de pie, pero manteniendo sus manos entrelazadas con las de ella. Odette, tú me salvaste la vida. Me curaste y me cuidaste cuando estaba más vulnerable. Me trataste como a un hombre, no como a un rey. Expusiste la corrupción en mi castillo con gran riesgo personal. Escapaste de la prisión para salvarme del asesinato. Su voz se volvió más intensa. Eres inteligente, amable, valiente y desinteresada. Eres todo lo que una reina debe ser, todo lo que podría desear. Ella lloraba ahora, con lágrimas corriendo por su rostro. Majestad. Además, interrumpió él bajando la voz, más íntima. Estoy enamorado de ti, por si no te había quedado claro. Estoy enamorado de ti, por si no ha quedado claro. Un sollozo escapó de sus labios, feliz, incrédulo, abrumado. Sus manos volvieron a acariciar su rostro, sus pulgares limpiando suavemente sus lágrimas. Si necesitas tiempo para pensarlo, puedes hacerlo. Odette lo besó, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él, volcando en ese beso cada gramo de sentimiento que había estado reprimiendo. Él la rodeó con sus brazos por la cintura, atrayéndola hacia sí y besándola con una ternura tan intensa que le hizo dar vueltas la cabeza. El salón estalló en aplausos y vítores. Robin sonrió contra sus labios y se apartó lo justo para murmurar. ¿Eso es un sí? Sí, exhaló Odette, riendo entre lágrimas. Él la besó de nuevo, esta vez más profundamente, y la multitud vitoreó aún más fuerte. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Robin se volvió para dirigirse al salón de baile, manteniendo un brazo firmemente alrededor de la cintura de Odette. «Damas y caballeros», anunció, con voz llena de alegría, ¿me permiten presentarles a su futura reina? Los aplausos fueron ensordecedores. Los nobles se inclinaron, los sirvientes vitorearon, y Odette, la criada que había salvado a un lobo en una tormenta de nieve, se quedó junto a su rey y se dio cuenta de que, a veces, los cuentos de hadas se hacían realidad. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayáis disfrutado de esta historia. Ahora que se acercan las fiestas, tengo algo especial preparado. Este mes, en Patreon, en lugar de una historia exclusiva, publicaré un paquete de entre 5 y 7 relatos cortos navideños protagonizados por algunos de vuestros personajes favoritos de historias anteriores, envueltos en pequeñas aventuras navideñas acogedoras, románticas y conmovedoras. Y si queréis un poco de magia navideña, dejad un comentario a continuación con vuestra cita favorita de este episodio. Elegiré a un ganador que recibirá un mes gratis de acceso a toda mi biblioteca de contenido exclusivo en Patreon.